Vacant Praetorium, Cor Tuum Regnebit, O Maria. Simplex unitas, ut fructus accentuis jejunio. La epístola tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, porque testificó acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. El Evangelio, tomado del evangelista Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día, primero después del sábado, siendo ya tarde, estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y dicho esto, les mostró manos y costado. Se llenaron de gozo los discípulos viendo al Señor. Les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes les perdonéis, y quedan retenidos a los que se los retengáis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y meto el dedo en el agujero de los clavos, y meto mi mano en su costado, no lo creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Dijo Tomás, respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo domingo de Pascua, la Iglesia lo ha llamado el Domingo in Albis. Solo después de
el Papa Juan Pablo II, el año 2000, se ha llamado también Domingo de la Divina Misericordia. Con este domingo terminamos el tiempo, o mejor, la octava de Pascua de Resurrección. La octava, que es de 8, es como las notas musicales, ¿no? Una octava, hablamos de hecho en música, octavas musicales. Y en la misma nota que inicia, en esa misma nota termina. Lo mismo, la octava de resurrección en este caso, empezó el domingo y termina en un domingo. Pues las notas musicales es lo mismo, ¿no? Inicia en do y termina en do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En domingo terminamos la octava de Pascua de Resurrección porque un domingo ha iniciado. Y terminamos esta octava de Resurrección, o octava de Pascua de Resurrección, como ya lo he mencionado, con el domingo in albis, es decir, la alborada, el alba, al amanecer. Es un domingo, día del Señor, día de fiesta, pero también es un domingo en el que se acentúa en Dios como Padre providente de misericordia. Hay un personaje que se nos presenta en el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y es Tomás, que también se llamaba Dídimo o el gemelo. Y dice que el primer día o aquel mismo día, primero después del sábado, es decir, el domingo, el día del Señor, tenían las puertas cerradas los discípulos porque había miedo a los judíos. ¿Cuál era el miedo de los discípulos de Jesús? Que les pasara lo mismo que Cristo. De hecho, si alguien, y después lo vamos a ver que así fue, se proclamaba discípulo de Cristo, alguien se proclamaba cristiano, lo mataban también, lo martirizaban, los crucificaban, apedreaban o apaleaban. Pues por eso estos están encerrados, tienen las puertas cerradas. Algunos salen, pero con un miedo terrible. Pero lo cierto es que están encerrados y allí se aparece Jesús. ¿Cómo entra Jesús? Las puertas están cerradas. Y cuando viene, no les da miedo. Al contrario, Jesús apareciéndose a ellos les dice, paz, pax vobis, o la paz sea con vosotros. Reciban paz. Y aquí vamos a ver entonces un poco la relación entre la resurrección y la misericordia. El Señor está resucitado, está vivo. Les muestra sus manos, les muestra su costado, le muestra sus pies, donde fue crucificado, para que vean, soy yo en persona, no tengan miedo. Él les habló de la resurrección, pero ellos no entendían lo que la Escritura había anunciado por medio de los profetas, de que el Mesías iba a padecer y que iba a resucitar. Pero en 3 ocasiones el Señor le dice a los apóstoles, la paz sea con vosotros. Y los discípulos se llenaron de gozo. Su corazón arde de gozo, de felicidad. Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes les perdonéis. Y quedan retenidos a los que se los retengáis. Esta es la relación que tiene la resurrección con la misericordia. El Señor ha resucitado, ha cumplido todo,
lo que anunciaron los profetas. Ahora, ya resucitado, Él también les ha dicho, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y aquí, cuando sopla sobre ellos el hálito de vida, les da el Espíritu Santo, entendemos que hay una nueva creación. Como Dios creó al ser humano, nos lo dice el capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 26. Dice, y Dios sopló sobre el barro que había hecho. Bueno, hay dos versiones del capítulo 1, 26, que dice, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Pero el capítulo 2 dice, y Dios, como el alfarero, tomó el barro, el lodo, formó al hombre y le dio el hálito de vida. Sopló, le dio vida. Por eso cuando una persona muere, su cuerpo queda ahí, pero el último suspiro exhala y se va. El evangelista Juan nos dice que cuando Cristo estaba crucificado, exhaló su espíritu. Es decir, el último suspiro, eso es vida. Porque el aire es vida, el soplo es vida. Y cuando Dios ha creado al ser humano, ha soplado sobre él y le da vida. Pero esa creación que nos menciona el libro del Génesis se ha dañado, se ha pervertido, ha sido desobediente, porque no ha obedecido a Dios, al Creador, sino al diablo, al destructor. Pero Dios no abandona al pueblo. Ya conocemos y sobre todo el sábado santo en la noche mirábamos un poco esa historia de nuestra redención, esa historia de salvación nuestra, donde Dios acompaña al pueblo, envía profetas, envía a los patriarcas para que el pueblo siga siendo acompañado por Dios, pero a través de. Y ese pueblo entonces, que somos nosotros porque es nuestra historia, cuando ya viene Cristo, es redimido. Estaba fuera del paraíso. Por Cristo ahora somos invitados nuevamente al paraíso. Pero aquí, que es lo que quiero hacer énfasis, cuando Cristo sopla sobre ellos, hay una nueva creación. Exhala sobre ellos. Renueva la creación. Y se borran los pecados. Dice, quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes les perdonéis. Y quedan retenidos a los que se los retengáis. Entonces, el Señor les ha dado poder. ¿A quiénes? A los apóstoles. No se lo dio a las mujeres, muy piadosas, muy queridas con Jesús, pero no se lo dio ni siquiera a su propia mamá, la Santísima Virgen María. Se lo dio a los 12, porque estos fueron escogidos por el Señor. Y el Señor, una vez los ha escogido, ahora los fortalece con el Espíritu Santo y los envía. Por eso apóstol significa el enviado. Y les da la misión de perdonar los pecados. ¿Y dónde se perdonan los pecados? En el sacramento de la confesión o sacramento de la misericordia. El sacramento donde el Señor perdona nuestros pecados. Ese es el punto entonces de la resurrección o la relación que tiene resurrección con misericordia. Porque el Señor ha tenido tanta misericordia, ya ha pagado el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, pero ahora nos deja un sacramento, y ese sacramento se llama así, el sacramento de la misericordia o el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Pues veamos cuánto amor tiene el Señor con nosotros, que nos perdona los pecados, pero también invita a que perdonemos. De hecho, lo enseñó en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque es una deuda. Yo lo he explicado en otras ocasiones, como en el Padre Nuestro en latino. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Debemos, debita nostra. Siempre lo he dicho y lo explico, es una
interpretación, una traducción no correcta el decir perdona nuestras ofensas, porque no es una ofensita, hay una cosita ahí, no, es una deuda con Dios. Y Cristo pagó la deuda. Él paga la deuda y nosotros entonces estamos libres de deuda con a quien le debíamos la deuda, al diablo. Pero Cristo pagó la deuda. Ahora entonces, nosotros aprovechando ese pago de esa deuda, de esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, pues nos beneficiamos. Y hablando entonces ya propiamente del sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión, entendamos que este don se lo dio el Señor no a todos, solamente a los 12, a los apóstoles. Y el Señor tiene sus ministros, como dice San Pablo, sus embajadores. Dice Pablo, actuamos en nombre de Cristo como embajadores de Cristo, enviados por Cristo. Ese es el apóstol, ese es el obispo, ese es el sacerdote, el que ha recibido. Por eso el obispo impone las manos y transmite el Espíritu Santo, la sucesión apostólica, y da el poder de perdonar los pecados, de absolver los pecados, de consagrar, de ungir, de bendecir. Esa responsabilidad la han recibido los 12 apóstoles y en una sucesión apostólica se ha continuando. Los 12 apóstoles, dentro de esos no estaba justamente San Pablo, pero Pablo lo ha recibido después de estos apóstoles, especialmente de Pablo, de San Pedro y Santiago. Y Pablo después lo transmite a Tito, a Timoteo, a Filemón, etc. Hasta el día de hoy, esa sucesión apostólica continúa porque se ha impuesto las manos. El tema de la misericordia entonces es para aprovecharlo, este sacramento. Lamentablemente muchos se olvidan de que Dios tiene misericordia. Y de ahí que hay un pecado que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Seguramente en Pentecostés hablaremos de eso. Pecados contra el Espíritu Santo. Pero en la confesión el pecado contra el Espíritu Santo es dudar que Dios me puede perdonar. No creo que Dios me pueda perdonar este pecado tan grande. No podemos dudar. Y aquí viene la segunda parte de la reflexión de hoy, que es Tomás. El incrédulo, le dicen algunos. Pero más que incrédulo, me atrevería yo a decir que es el desconfiado, o más elegantemente decirlo, el escéptico. Tomás es escéptico. También había otro apóstol que es escéptico y se llama Natanael o Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Su nombre era Natanael, pero era el hijo de Ptolomeo, por eso le decían Bartolomé. De ahí que Bar Simpson, el hijo del señor Simpson, ¿no? Bar, porque es el hijo de. Natanael también era desconfiado. Y el Señor un día lo vio por allá que estaba debajo de una higuera. Y Jesús dice, ahí hay un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dice, ¿dónde me has visto? O sea, antes que yo te viera debajo de la higuera, ya te conocía. Y Natanael dice, pues sí, me está diciendo lo que soy y quién soy. Natanael comprueba, porque Jesús se lo demuestra. Tomás, también que es escéptico, dice, hasta que yo no vea el agujero en las manos y no meta allí mi dedo, no voy a creer. Y dice el evangelista Juan que 8 días después, cuando ya está Tomás con ellos, le dice, trae tu dedo y métela en el agujero aquí donde me crucificaron. Mira mi costado, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel, sé creyente, sé creyente. Y de aquí una pregunta que me gusta hacer en esta reflexión mirando este texto.
En esta tierra, la creación ha sido hecha por Dios, pero Dios le ha permitido al hombre ser co-creador, como lo dice Santo Tomás, somos co-creadores o colaboradores en la obra de la creación. Y muchas cosas el hombre las ha hecho en esta tierra. En el cielo, todo lo que hay es obra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hay en el cielo hecho por los hombres? ¿Qué hay en el cielo hecho por los hombres? Una pregunta que cada quien debiese hacerse. Y justamente tiene que ver con esto, con Tomás y con el crucificado ya resucitado. En el cielo no hay nada hecho por nosotros más que las llagas de Cristo. Porque en el cielo está el resucitado, o mejor, el crucificado ya resucitado, pero tiene la marca que nosotros le hicimos en sus manos, en sus pies y en su costado. Eso se lo hicimos nosotros los hombres, porque es nuestro pecado, porque nosotros lo crucificamos cada vez que pecamos, cada vez que lo ofendemos, cada vez que somos desobedientes, estamos crucificando a Cristo. Pero el Señor aún nos sigue amando. Por eso el sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión, es el sacramento del amor. Cristo lo ha dicho de otra manera. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Cristo lo ha hecho. Ha dado la vida por nosotros en la cruz, por amor a nosotros. Entonces el sacramento de la confesión es eso, el sacramento del amor. En la confesión tenemos que valorar este sacramento tanto que no siempre lo tendremos. Porque no siempre habrá un sacerdote que nos absuelva. O como dice San Agustín, alter Christi, o otro Cristo que nos absuelva. Y sobre todo hoy, cuando el sacramento de la confesión muchos lo han cogido como un juego. Peco y me confieso. Vuelvo y peco y me confieso. Y vamos como en el juego. Como algunos popularmente dicen, peco y rezo y empato. Quedamos bien ya. No. El sacramento de la confesión no se puede coger como un juego. El sacramento de la confesión es tan sagrado que tenemos que valorarlo tanto. Al punto que la confesión, cada vez que me confiese tengo que decir menos pecados, porque eso me tiene que mostrar que voy camino a la santidad. De lo contrario, estoy estancado y no avanzo espiritualmente, no avanzo en santidad, no avanzo hacia Cristo. Tenemos que valorar la confesión. Pero también, y esto es lamentable decirlo, pero es la verdad, hay confesores que teniendo la potestad de perdonar los pecados y no lo hacen, no les da la absolución al pueblo. El Señor te ha perdonado, vaya en paz, Dios te bendiga. La iglesia nos enseña que hay una fórmula de absolución. Y esa fórmula la debe decir, o si no, no hay confesión. No quedan los pecados perdonados. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, es lamentable que hasta en eso hay que estar vigilantes. No podemos entonces la confesión con cualquier modernista, con cualquier progresista, que venga a decir, eso ya no es pecado, tranquilo, eso era en otras épocas. Ya no es pecado, no se escandalice, ya no es pecado, el Señor te perdonó, vaya en paz, no se preocupe. Pobre sacerdote, porque el día del juicio tendrá que rendirle cuentas a Dios de no haber corregido dignamente a esa alma, no haberla corregido y haberla reprendido y haberle dado la absolución, porque Él va a cargar con los pecados de esos que no fueron bien corregidos, bien orientados. Pues oremos para que el Señor nos dé confesores que nos corrijan, y si nos tienen que regañar, que nos regañen, pero es por nuestro bien, es por nuestra salvación, es para que caminemos correctamente hacia el cielo. Que el sacramento de la misericordia, el sacramento de la divina misericordia, lo valoremos mucho,
al punto que cuando lo tengamos y recibamos esa paz, como el Señor le dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo, reciban la paz, pax vobis, la paz sea con vosotros, esa paz la podamos conservar por mucho tiempo, porque es un estado de gracia con el cual no podemos desperdiciar y no podemos tirar a la basura. Aprovechemos el sacramento de la confesión. El Señor ha derramado su sangre por amor a nosotros y ha querido que nosotros estemos con Él, limpios de pecado, caminando con Él. Y el Señor le dijo a Tomás y nos lo dice a nosotros: no seas incrédulo, sino creyente, sé fiel, cree que el Señor te perdona, cree que el Señor nos absuelve, pero también valoremos lo que Él nos ha dado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tiene configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces, para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal, que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacam Praetorium. Cor tum regnavit, o Marie.